Hola, buenas. Algunos habéis preguntado cuál es la diferencia entre La llamada, que es este libro que tenéis aquí, y Toledo, Jerusalén. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un pequeño esquema para que os ayude, si queréis, por ejemplo, hacer un regalo o decidiros cuál de los dos comprar. Vamos a hacer un pequeño esquema viendo las características de cada uno. La llamada, ponemos aquí. La llamada. Y aquí ponemos Toledo, Jerusalén. ¿Vale? Bien. Lo primero, la característica más importante es que el protagonista aquí es un hombre y aquí es una mujer. Por lo tanto, el hombre vive, digamos, el camino. Ambos viven el camino del héroe o de la heroína. Lo que pasa que el hombre es un camino lineal. Y para la mujer, ponemos el 2, es un camino circular. Lorenzo vive un camino en 4 fases, que es, lo pongo aquí, es este de aquí, salir de la vida determinada por otros. La segunda parte es hacer el peregrinaje vital. La tercera parte, el encuentro consigo mismo. Y la cuarta parte, el encuentro con lo universal o con Dios. ¿Vale? Entonces, digamos, es el camino del héroe lineal. Y en cambio aquí tenemos en Toledo, Jerusalén, que es un camino circular. Entonces, Esther en este caso sale de Toledo, hace un recorrido circular por Castilla para transformarse emocionalmente y pasa por Ávila, Segovia, Guadalajara, Ciudad Real y Toledo, que esto me lo hice yo caminando. ¿Vale? Entonces, digamos que los dos son caminos de maduración personal. Lo que pasa que está más ligado, digamos, el camino lineal está más ligado a la energía del hombre y el camino circular más ligado a la energía de la mujer. ¿Vale? Lo tercero, que Toledo, Jerusalén pone más énfasis, digamos, en la parte emocional, transformación emocional, y La llamada más en el despertar espiritual. Ambos llevan de los dos porque Lorenzo se tiene que transformar emocionalmente para alcanzar el despertar espiritual, y igualmente la fase anterior de Esther es la transformación emocional para alcanzar también ese despertar espiritual. ¿Vale? Otra característica importante, que tiene lugar la llamada en el siglo XIII, que era una época de esplendor. En la península ibérica había 2 reyes importantísimos, Jaime I y Alfonso X el Sabio, y básicamente Alfonso X contrataba a los traductores y a la élite de árabe, judía y cristiana, los trajo a Toledo para que tradujeran las obras. Es decir, era una época de esplendor, era una época donde Castilla, digamos, estaba iniciando una etapa de gran prosperidad. En cambio, Toledo, Jerusalén, se desarrolla en el siglo XV con los reyes católicos, y es el momento donde, digamos, ese esplendor, digamos, llega a su culminación. A partir del siglo XV, el siglo XVI ya también tiene, digamos, un desarrollo. Castilla, bueno, se produce el desarrollo del imperio hispano, pero ya a partir del XVI empieza a decaer. Es decir, estamos aquí en avance, en aumento, y aquí ya estamos llegando justo al límite donde ya luego se empieza a decaer, ¿vale?
En relación a la convivencia, aquí digamos que, bueno, cada época tiene la convivencia de judíos, árabes y cristianos en Castilla, digamos que cada época es diferente, pero aquí digamos que los reyes tienen a los judíos sobre todo y a la élite árabe como en gran estima. Gran estima. Y aquí también ocurre lo mismo, especialmente con los reyes que antecedieron a los reyes católicos, pero hay un hecho crítico aquí que es la aparición, a partir de 1480, de la Inquisición, que persigue a todos aquellos que no son católicos y primero empieza persiguiendo a los conversos, a los que se convirtieron, a judíos convertidos al cristianismo, y luego acaba también persiguiendo a los judíos. Vale, este básicamente es el contexto histórico. Otra característica muy importante es sobre lo que ocurre en las escuelas de contemplación. Escuelas místicas que había sobre todo en Toledo, aquí están en auge. Auge de escuelas místicas. Que eran los llamados cabalistas. Y incluso los reyes participaban muchas veces en las reuniones de estos cabalistas, que se reunían en las tabernas y en las casas privadas. Y aquí lo que ocurre es lo contrario. Finalización de escuelas místicas. Y de hecho, la protagonista, su padre rabino, participaba en estas escuelas místicas, se tiene que ir de España, va a Salónica, Nápoles, Estambul o Constantinopla y Jerusalén y Safed, ¿vale? Entonces aquí la protagonista tiene que salir de España. Otra característica importante que les diferencia, Lorenzo, digamos que tiene un objetivo y va, digamos, solo. Y en cambio Esther es acompañada. Lorenzo hace básicamente su camino de individualización en soledad. Una vez que deja la familia, la vida determinada por su familia, y se adentra en lo desconocido, empieza un peregrinaje solo, en solitario, y básicamente se acompaña de la voz de su intuición y va encontrándose personas a lo largo de su vida, pero poco a poco, hasta que se casa, pues esas personas van desapareciendo. En cambio, Esther, a los que habéis leído el libro, esto me di cuenta después de haberlo escrito, es acompañada todo el tiempo. Es acompañada por diferentes personajes que le ayudan a salir de Toledo, a realizar su peregrinaje, su transición. Entonces todo el tiempo está siendo acompañada por personas que aparecen en su camino. Es una energía, digamos, diferente. Esta es una energía, por ejemplo, más del recibir, y esta sería como más del dar. ¿Vale? ¿Qué más podemos decir sobre las diferencias entre ambas? Sobre el amor en las novelas. Lorenzo va en pos, digamos, de su alma gemela. Digamos, va inconscientemente, la pierde al principio de la obra y va caminando inconscientemente en busca de su alma gemela. Esther no tiene ese anhelo, sino que básicamente ella sabe que su alma gemela la acompaña. Entonces, no necesita
la búsqueda del amor. Así que bueno, estas son las diferencias más importantes entre ambos libros. Si quieres dejar un mensaje, di cuál de los dos te gusta, te apetece leer más, cuál de los dos consideras que puede ser mejor para un amigo o para ti. Y si has leído uno u otro, o los dos, pues por favor ponme diferencias, qué es lo que te ha parecido cada uno, también en la forma de escribirlo, en la forma en cómo se va desarrollando la historia. Y con mucho gusto pues podemos participar y compartir tus comentarios y contestarlos con mucho gusto. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias y por favor comparte este vídeo si te ha gustado.